Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, vamos a leer un versículo y nos sentamos. Después de sentarnos presento mis saludos en el nombre de Jesús. Hechos 19:20 dice la palabra del Señor. 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una vez más todos, por favor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Permítame, uso un poquito del protocolo, no es lo mío, pero quiero sacar un poquito de tiempo para saludar a mi pastor David, mi amigo. Qué rico, darle la bienvenida por aquí a este trabajo de Buga. Que Dios nos ayude siempre a hacer un trabajo mancomunado por la obra del Señor. Amén. Saludar a estas dos bellas damas que están aquí, que Dios les bendiga. Mi hermana Diana, que bueno, extrañando el calvito, dijo que está trabajando, es una bendición. Mi hermano Juancho, qué bueno verlo, gracias a su disposición para siempre. Mi niño Kevin, qué rico, dándole siempre a esos, yo le digo a esos tarros. Ellos me dicen, no pastor, no se llaman tarros, pero yo les digo tarros. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Mi esposa, qué bendición que cansadita y quiso venir a acompañarme, es una bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Mi pastor Franklin, Dios me lo bendiga, qué rico verlo por allá, como siempre. A la disposición de servirle al Señor, a los hermanos de la central, los hermanos que vienen de Manantial, los hermanos, nuestra hermana Lady, quería saludarla, ahorita dije por aquí voy a copiar, voy a saludar a la hermana Lady, que siempre nos atiende muy bien, su esposo, Dios les bendiga, a todos los hermanos, una bendición en el nombre del Señor Jesucristo, a las hermanas que de este lugar nos tuvieron en cuenta para predicar la palabra del Señor, que Dios les bendiga, y quiero compartir con ustedes en el nombre de Jesús, un pensamiento que creo que Dios ha puesto en mi corazón, amén. Iba conduciendo hacia una posesión de un compañero y era un poquito retirado y la carretera estaba un poco sola y le preguntaba yo al Señor acerca de la responsabilidad que tenía de venir a traer la palabra de Él aquí a este lugar y le preguntaba que cuál era el propósito, porque yo tenía ya viaje listo para otro lugar. Hoy están posesionando a mi hermano Julián, un hermanito del ministerio, le amo mucho, mi familia, somos muy unidos, y yo le dije a la hermana, David, no voy a ir a predicar, y de verdad le dije en serio que no iba a ir a predicar aquí, porque pues ya había hecho compromiso, y cuando yo hago un compromiso no lo evado, pero cuando me dijeron de predicar, yo no, tengo que decirlo de Pablo, ay de mí si no predico, pues me es impuesta carga. Entonces le pregunté al Señor, bueno, usted debe tener algún plan, debe tener alguna razón para hacerlo, porque de lo contrario, pues no valdría la pena. Así que creo que voy a traer una palabra en el nombre de Jesús, que creo que Dios, pensando en alguno de los que estamos aquí, la manda en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Así que le invito en el nombre de Jesús para que abra los ojos espirituales y los sentidos espirituales, amén. Recuerde que la Biblia nos enseña eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a ordenar lo natural en lo natural y lo espiritual en lo espiritual, porque lo espiritual ha de discernirse como espiritualmente, amén. Así que hay una palabra de Dios. Mi esposa me preguntó, papi, te veo ansioso, hace años no te veo así. Y yo sí, es que Dios me dio una palabra y no sé cómo entregarla a la iglesia. Siempre me llevo a la referencia del profeta Natán. El profeta Natán recibe una palabra de exhortación, una palabra fuerte, una palabra, pero que iba a traer bendición para David. Y yo siempre he preguntado, ¿el Señor le dijo con la ovejita? ¿O él, buscando su forma asertiva, le comunicó con la ovejita, conociendo su contexto, conociendo su vida? ¿Cómo lo haría? No sabemos, el texto no lo oculta, pero el texto nos ve la veracidad y lo bueno del mensaje que le dio Natán. ¿Cierto que sí? Los escritores, los que leemos la palabra de Dios, sabemos que los profetas recibían mensajes y esos mensajes debían transmitirlo al pueblo de manera correcta. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Jeremías y le dice, ¿qué ve usted? Y él veo como una vara.
Y él como que no miró bien y no pudo observar bien, y el Señor le dijo: vuelva a ver. ¿Qué ve esta vez? Veo como una olla ardiente que se extiende hasta el norte, y como que ya ponía más cuidado a los detalles. Estos días predicaba en la iglesia que los detalles en Dios importan. A nosotros a veces olvidamos los detalles, pero entonces cuando Dios enviaba la palabra, el mensajero tenía que prestar mucha atención en lo que Dios decía y en cómo lo iba a decir. Porque es muy determinante en el desarrollo de la iglesia, no lo que yo quiero decir o lo que yo crea que debo decir, sino lo que Dios va a decirle a la iglesia. Ese es realmente lo importante. Y el mensajero, pues la Biblia dice: ¿qué pasaría si el trompetista da un mensaje diferente? El trompetista era encargado de enviar por medio de esa oportunidad un mensaje para alertar, para agrupar, para ordenar a la iglesia. Es decir, hermanos, que uno como predicador tiene una responsabilidad muy grande. Y cuando él le da una palabra a uno, pues uno tiene que decir: bueno, ¿y cómo la presento? Así que con esta breve introducción quiero invitarles para que hablemos un ratico acerca de esto de la misión. Vamos a hablar, aprovechemos el marco. A nosotros no se nos puede olvidar que cuando venimos a un encuentro misionero, a una fraternidad misionera, no se nos puede olvidar que venimos a recordar para lo que Dios nos ha llamado. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos. Esta convocatoria no es solo para traer la ofrenda. Gracias por la ofrenda. No es para venir solo a cantar. Dios recibe la alabanza porque es de Él. No solo para que fraternicemos porque a Dios le agrada. Venimos aquí es a recordar para qué nos llamó el Señor. ¿Qué papel juega usted y qué papel juego yo en el proyecto de Dios? Porque la gran comisión, hablar de la misión, es hablar del proyecto personal de Dios. Él lo diseñó, Él lo planteó, Él fue, a Él nadie le dijo. Este es el proyecto personal de Dios, este es el proyecto de Dios. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que Él fue el que diseñó esto de esta manera, de esta forma. Y yo quiero invitarles esta noche a que le demos una mirada administrativa a la gran comisión. No sé si habrá el que algún administrador estudie administración de empresas. Quiero invitarle para que veamos la administración. Quiero que lo veamos desde la óptica de un administrador. Imagínese a Dios. Imagínese, vamos a ir a usar la imaginación. Imagínese a Dios planificando la gran comisión. Imagínese a Dios organizando cada detalle, cada elemento. Los que estudian administración, lo hemos visto, mi pastor David sabe que hay elementos determinantes en la administración. Planificación, organización, estrategia. Y usted mire la gran comisión desde allá. Mírela. Mire el objetivo general de la gran comisión. ¿Cuál es el objetivo general de la gran comisión? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es el objetivo general. ¿Dónde no hay una persona para predicarle? Es el objetivo general. Eso es lo grandotote. Eso es lo amplio de la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Usted encuentra objetivos específicos. Analice los objetivos específicos. Vayan y hagan discípulos. Ya no solo es ir a predicar. Ahorita ya es hacer discípulos. Les dice: vayan y bautícelos en el nombre de Jesucristo, en mi nombre, para el perdón de los pecados. Objetivos específicos. Vaya y enséñales todas las cosas. Objetivos específicos. Usted lo va a ver allí. Usted lo va a encontrar. Usted va a encontrar la visión. ¿Cuál fue la visión que les mostró el Señor a ellos? Hasta lo último de la tierra. Imagine la visión tan amplia de este Dios maravilloso. Y pudiéramos hablar de elementos administrativos. Hermano, por ejemplo, la inversión que Dios hizo en este plan.
Yo le puse una expresión aquí en los apuntes míos. Uf. Pedro dice, no fuimos comprados con oro, plata, sino con la preciosa sangre del Cordero perfecto llamado Jesucristo. Algunos estadistas dicen que Mark Zuckerberg es uno de los mejores inversionistas a futuro porque invirtió todo su capital creyendo que en esta generación íbamos a ser 100% digitales. Y dicen, eso es mucho visionario, dicen que invirtió 10,000 millones de dólares. Todo su capital se lo jugó. Ahorita está recibiendo los réditos de ello. Pero toda esa inversión no supera lo que el Señor invirtió por nosotros, el cual no escatimó ni su propia vida, sino que se entregó por sacrificio vivo por nosotros. La Biblia dice humillado, maltratado. La Biblia dice que fue abofeteado por nosotros. Y Él, todo el sufrimiento, Él, hágale, yo lo pago. ¿Qué es lo que tienen que pagar ellos? La Biblia dice, la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Todo lo cargó, dijo, yo pago. La inversión del Señor es algo grandísimo. Y si habláramos de la expectativa, es decir, de la inclinación a futuro, ¿cómo lo ve? Isaías dice, ay, cabe un uf. Isaías dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Aquí estamos. Aplauda al Señor, por favor. Entienda, entienda. Este es el plan perfecto de Dios. Él lo vio a usted y Él me vio a mí. Él nos vio a nosotros y dijo, yo pago, esa es mi expectativa. Juan dice, y eran miles de todas las tribus, de todas las lenguas, vestidos de ropas blancas delante de Él, diciendo, digno eres. Hermano, no teníamos cómo, ni la más remota posibilidad de estar delante de Él en una eternidad, pero su proyecto maravilloso, su mensaje glorioso, su sacrificio glorioso nos permite vivir con esa esperanza de presentarnos un día y hacer parte de esos miles y miles que estarán delante de Él con ropas blancas. ¿Quién de aquí puede limpiar sus vestidos? La Biblia dice, mire, aunque te laves con lejía y aumentes jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Pero su precio, su bendita sangre, nos limpia de todo pecado. Su gracia nos permite que nos vestamos de vestidos blancos por su gracia, por su misericordia. Porque ese es el plan perfecto de Dios. Por ser de plan de Dios, hermano, hay cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos, cosas que superan nuestra imaginación, nuestra mente. Y hablar, hermanos, de elementos administrativos, podríamos hablar cómo llama gente que no es para que sea. Podríamos hablar de organización, hermano. Aquí hubieran podido estar personas mucho mejor, pero en la planificación perfecta de Dios. Recuerde que organizar es poner las fichas correctas en cada lugar. Eso es organizar. A Dios le plació de esta forma. Que fuéramos usted y que fuéramos yo. Tan imperfectos, pero tan perfectos para Él. Vuelvo y lo digo, tan imperfectos para el mundo, para nosotros mismos, pero tan perfectos para Él. Él dijo, ese me sirve, ese quebrado, ese inservible, ese desechado, ese es el perfecto para el plan que yo tengo. Ese rechazado, ese que no califica, ese a mí me sirve. Por eso no es el plan del hombre, por eso es el plan perfecto de Dios. Usted tiene que creerlo, hermano, en el nombre de Jesús.
que de tantas personas, muchos mejores que nosotros, ¿qué podemos hacer? Él es el pastor, pero no es el plan de él. A él lo escogieron. Somos el plan perfecto de Dios. Yo quiero invitarles esta noche a que observemos lo que es un elemento importante de la administración, y quise titular esta enseñanza así: gestión administrativa. ¿Qué es la gestión administrativa? Es el área donde se focaliza, se analiza y se evalúan los procesos. Allí es donde quiero sentarme, porque el texto es eso. El texto, el escritor está sentándose después de redactar lo que aconteció en el tercer viaje misionero de Pablo. Se sienta y llega a esta conclusión. Decía: así crecía. Él está focalizando, él está llevándonos al análisis de los procesos. Dice: mire, así el proceso que se hizo, de la forma en que se hizo, llevó a que la palabra tuviera dos aspectos. ¿Cuál? Primero, creciera, y segundo, dice la palabra del Señor, poderosamente prevaleciera, es decir, estuviera por encima de todo. Eso se encarga la gestión administrativa, de ver los recursos, de organizarlos, de decir: venga, hay que minimizar riesgos y hay que maximizar resultados. Venga, tomemos los elementos que tenemos, tomemos los recursos y organicémoslos adecuadamente para tener resultados eficientes, eficaces. De eso se encarga la gestión administrativa. Si usted analiza este texto, usted revisa el contexto de este texto, usted se va a dar cuenta por qué el escritor Lucas llega a esa conclusión. Así crecía. Nos está invitando, hermano, el Señor, a que usted y yo analicemos con una mirada analítica, con una mirada, cuáles fueron los elementos, cuáles fueron los recursos que se usaron para tener estos resultados tan especiales, estos resultados que Dios estaba esperando. Dios espera que su palabra crezca. Dios quiere que su palabra esté por encima de todas las cosas. Dios no quiere que los hombres estén por encima de su palabra. Dios no quiere que las organizaciones estén encima de su palabra. Él quiere que su mensaje sea el que retuene. Él quiere que su palabra sea la que esté por encima de todas las cosas. Aplauda al Señor, por favor. Aplauda al Señor esta noche. Iglesia, necesitamos entenderlo. Porque aquí había un hombre que, dice la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pero en la conclusión dice: él no era el grande, él no era el que prevalecía, que era su bendita palabra. Era su palabra. Dios no quiere hombres empoderados para su misión. Dios quiere hombres dispuestos para su misión. Dios quiere hombres que entiendan que aquí el grande es Él, que aquí el sabio es Él, el que organiza es Él, el que pone la ficha clave en cada lugar es Él. Iglesia, la gestión administrativa me dice cómo se usaron los recursos, cuáles fueron los resultados de los recursos. Usted va a escuchar desde el principio de la misión, usted lo va a ver cuando Dios delegó a los hombres a ver un factor determinante: la guía del Espíritu Santo. La intervención directa, visible del Espíritu Santo. Permítame, iglesia, decirle: eso se está perdiendo. Y lo
digo como llamado de alerta a toda la iglesia en este culto de la misión: cuidado. Porque cuando unos hombres quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, salieron en vergüenza, salieron golpeados. ¿Por qué? Porque no estaban direccionados por el Espíritu Santo. Porque cuando hay dirección del Espíritu Santo, los resultados se tienen que ver. Porque así crecía, así era que prevalecía. Usted va a escuchar como un hombre llamado Felipe estaba en un lugar haciendo el trabajo, pero le dijo el Espíritu Santo: Felipe, descienda, acércate a ese carro. Y había uno nomás, pero en su plan perfecto de Dios, en su visión, ese uno iba a llevar el mensaje a África. Ese uno. Así trabaja el Señor. Nosotros no lo entendemos, pero así era que crecía. En el tercer viaje de Pablo, cuando Pablo llega a Éfeso, dice que había un pastor, un predicador elocuente, un predicador fervoroso. Mano, a nosotros nos gustan los predicadores fervorosos, pues somos pentecostales, esas son nuestras raíces. Pero tenemos que poner mucho cuidado con el fervor y el poco espíritu. Voy a volverlo a decir, por favor. Nos gustan los pastores fervorosos. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué dinamismo! Apolos, fuerte en palabra, pero poco en espíritu. Porque solo había conocido el evangelio de Juan. Un evangelio incompleto. Lea Hechos 19. Llega Pablo e encontró un grupito. Perdóneme decir, no sé si jóvenes, adolescentes, líderes, no sé. Pero los vio y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué tienen que decir ellos? Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Es buenísimo, los predicadores elocuentes nos gustan. Que nos hablen de sanidad, que nos hablen y nos potencialicen. ¿Quién no? Pues somos humanos. Pero aquí no funciona así. Esto no es con ejército. Esto no es con fuerza. Esto es con tu espíritu. Jóvenes, líderes, iglesia, esto funciona con el mover, con el direccionamiento, con la supremacía, con la grandeza, con darle el lugar al Espíritu Santo. Él tiene que seguir dirigiendo los líderes, Él tiene que seguir dirigiendo las predicaciones, Él tiene que seguir dirigiendo la iglesia. Él tiene que seguir dirigiendo la iglesia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no entender que Dios puede cambiar de una multitud a uno solo? Porque es el proyecto de Dios. Jóvenes, hermanos predicadores de la misión, predicar aquí es muy bonito, sí, créame. Pero obedecer al Espíritu Santo para ir a predicarle a uno es mucho más eficiente. Usted no sabe cuánto puede llegar a ser uno que usted gane en el Señor, direccionado por el Espíritu Santo. Pablo, en su naturaleza humana, dijo: voy otra vez para los lugares y voy a confirmar los hermanos. Pero el Espíritu Santo le dijo: no vas. No vas. Y volvió a otro lugar y dijo: no vas. Pero en otro lado le dijo: te vas para allá. Y los otros le dijo: Pablo, ¿cómo te vas a ir? Te van a llegar prisiones, te van a golpear. Y le dijo: sí, pero yo voy ligado en el Espíritu. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo no me mando solo. No puedo hacer lo que a mí me gusta. No debo hacer lo que yo me agrada. Es que no es mi plan, no es mi proyecto. La misión no es mi proyecto, es el proyecto de Dios. Él es el dueño, Él es el que organiza en su plan perfecto.
Por eso es el plan perfecto de Dios. Dios necesitaba a alguien que entendiera lo que era ser ligado al Espíritu, lo que era ser comisionado por el Espíritu, para llegar a un lugar donde el Espíritu estaba siendo ignorado. Esta noche Dios nos llama, iglesia, a los que estamos aquí. Hacemos parte del plan perfecto de Dios. No se deje engañar de un hombre. No se deje engañar de una estrategia bonita. No se deje enseñar de eso. No se deje engañar. No. Aquí esto funciona con el Espíritu Santo. Usted quiere que sea la palabra la que crezca. Usted quiere que sea la palabra la que tenga la preeminencia, que ese mensaje corra, ese mensaje que transforma, ese mensaje que no sé cómo llegan problemas, llegan escasez, llegan enfermedad y permanecemos en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Porque conocimos no un hombre, no conocimos una emoción, conocimos el mensaje que se apoderó de nuestras vidas, porque llegó por medio del Espíritu de Dios y ligó nuestro espíritu. Ligó nuestro espíritu. Ahora hay enfermedad, pues que haya enfermedad. Y si Dios quiere sanarme, pues me sana. Hay abundancia, pues que haya. Y si no, pues que estoy ligado en el Espíritu a Él. Iglesia del Señor, debemos prestarle atención. Cómo crecían las iglesias según Hechos 9. Cómo. Y tenían paz entre ellas, guiadas y fortalecidas. ¿Quién dijo que había que traer una persona dinámica, fuerte, joven, para que una iglesia crezca? ¿Quién dijo eso? Por favor, muéstreme en la palabra. Lo invito, vaya, busquen la palabra, los elementos, a ver si ese elemento aparece. Por favor, mírelo. Sé que no somos los administradores, pero podemos ser buenos administradores. Analice. Nunca pasó eso. ¿Sabe quién era el que fortalecía las iglesias? El Espíritu Santo de Dios. Asegúrese, líder, asegúrese, hermano, asegúrese, iglesia, que el Espíritu Santo sea el que mande, sea el que organice, que usted sienta. Por eso le digo, el espiritual arregla las cosas espiritualmente. Se crecían fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que no entendemos. Hay situaciones que como líderes, como miembros de la iglesia, de un plan perfecto diseñado en el mundo espiritual, llevarlo al campo natural, es una cosa loca. Si no, pregúntele a Pedro en la terraza, él juzgando la visión de Dios espiritual con algo natural. Dios mostrándole un plan que tenía con un grupo de personas a través de él. Pero él tiene que luego decirle allá en Hechos, contándole a los otros qué fue lo que dijo. Él tiene que decirle, Hechos 11:12. Mírelo cómo le tiene que decir. Ustedes saben lo que pasó en el terrado, pero mire lo que dice Hechos 11:12. Mire lo que dice. Y el Espíritu me dijo. ¿Qué le dijo? Que se fuera sin dudar. Porque él está diciendo, hermano, es que los humanos erramos. Pablo tenía miedo. Y el Señor le dijo, Pablo, no tengas miedo. Quédate, que aquí yo tengo mucha gente que salvar. Y por eso hablamos de la primera iglesia más grande en el tiempo primario, que fue la iglesia de Corinto, porque uno le obedeció a Dios a pesar de sus temores. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, tenía dudas. Porque es que es un plan diseñado en el aspecto espiritual a llevarlo a la natural. Uy, hermano, créame, eso no es fácil. Pues me preguntaba, amor, ¿y por qué estás tan ansioso? Y yo pensé, es que cómo traigo todo eso que me dio.
¿Cómo no me dejo de ganar de la emoción? ¿Cómo no me voy a dejar ganar del tiempo? ¿Cómo les transmito esto a la iglesia? ¿Cómo le digo esto a la iglesia? ¿Qué palabras uso para que me entienda? No puedo ser tan técnico, tengo que ser muy claro. ¿Cómo hago? Traer esto del cielo a la tierra. Uf. El evangelio no es de nosotros. El evangelio fue enviado del cielo para nosotros. No comunicamos algo natural. Iglesia, entiéndalo por favor. 1, 2 y 3 veces ha hablado el Dios. El poder le pertenece a Dios. Mire, pero fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entrando en casa de un varón. ¿Qué está contando ahí? El día que entró a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo sentó su punto. Ustedes no están de acuerdo que ellos reciban el mensaje, pues en mi visión está para todo el mundo. En mi visión estuvieron ellos. Allá lo que le voy a mostrar a Juan, están ellos también. Ese es el plan perfecto de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere invitar esta noche, por favor. Que analicemos que el Espíritu Santo es el elemento determinante para esta labor. Pero escuche esto: el Espíritu Santo, usted lo va a ver, nunca trabajó solo. Hermano, eso es lo que a mí me sorprende de este Dios. Por favor, vaya a la Biblia con este. Gestión administrativa es el análisis, focalizar los elementos usados para evaluar cómo fueron los procesos y sus resultados. Vaya, analice en cuál de los viajes misioneros, en cuál de las acciones de Dios en la gran comisión actuó solo. Usted siempre va a encontrar a alguien dispuesto a obedecer. Usted siempre va a encontrar a alguien que le dijo: aquí estoy. Usted siempre va a encontrar a un Felipe. Usted siempre va a encontrar a un Pablo. Usted siempre va a encontrar a un Pedro. Usted siempre va a encontrar a un montón de hombres que le dijeron: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y cada uno de ellos les tiene que decir: es el Espíritu Santo en mí. Por eso Pablo tiene que reconocer y decir: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Él y no de nosotros. Hermano, lo que Dios desea de nosotros no es nuestra perfección, no es nuestra elocuencia. Lo que necesita Él de nosotros es la disposición. ¿Disposición a qué? Obedecerle a Él. Todos queremos servir. ¿Quién no anhela servir? Pero la mayoría queremos hacerlo donde nos gusta, como nos gusta, de la forma que nos gusta. No es así. Analícelo, por favor, analícelo. Por eso le estoy diciendo: focalice, analice y evalúe. Tome cada acción. Volvamos a la palabra, volvamos a ella, volvamos. Analícese, siéntese y diga: venga, ¿qué pasó en Samaria? Felipe, guiado por el Espíritu Santo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí en esta región? Guiado por el Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé. Venga, Pablo es muy nuevo. Pues no me importa. Pero el Espíritu Santo dijo que era Pablo y Bernabé. ¿Qué le decimos a la iglesia que guarden? No, pues digámosles que no coman ahogado, que no coman sangre, que no fornicación, que no sacrificado a los ídolos. Y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo. Usted va a encontrar, hermano, siempre el Espíritu Santo buscando a gente
dispuesta. El contexto de esta escena, de este momento, peligrosísimo. Religiosidad. Hermano, yo solamente pensaba cuando estudiaba esto, yo, Señor, ¿usted por qué me presenta este marco? Me dijo, porque así es Buga. Un Demetrio estaba enojado porque amaban y elogiaban a una Artemisa. Era el ídolo de ellos. Pero Pablo, al ver eso, 3 meses como lo insultaban y maldecían el camino, le dijo a sus discípulos, vengan. Y durante 2 años les enseñó. Durante 2 años se dedicó a ellos. Durante 2 años, hermano. Y por eso vemos más adelante una iglesia muy especial, una iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque había alguien entendido que era lo que tenía que hacer en el lugar donde estaba. Yo les voy a invitar a que se ubiquen en sus pies, por favor. Permítame decirle esto, permítame. Usted y yo somos el recurso de Dios. El Espíritu Santo está dado a la iglesia. Pero yo quiero invitar a alguien que quiere decirle, Señor, yo no entendía que no se trataba de querer servir, sino que estar dispuesto a obedecer. Yo quiero invitar a uno esta noche, por favor, que viene a este altar. Yo quiero invitar a un joven, a una señorita, a un hermano que cree que esta ciudad de Buga no necesita estrategias humanas, sino que necesita hombres guiados por Dios. Yo quiero invitar a uno que crea como Felipe, que estando en la comunidad de Samaria, el Espíritu le dijo, desciende Felipe, desciende y acércate a ese carro, acércate. Y cuando se acercó, encontró a un hombre de una provincia muy lejana necesitando el mensaje. Habrá que alguien esta noche que necesita entender que el recurso de Dios es Él. Yo quiero invitarle, por favor. Yo quiero invitarle para que le diga, Señor, cuente conmigo. Habrá uno esta noche que entiende la palabra y le dice, Señor, yo no había visto nunca. Yo creí que este era el plan de la iglesia. Yo creí que este era el plan organizado de la organización Iglesia Pentecostal. Nunca había entendido que era el plan perfecto suyo. Yo nunca había entendido el papel que yo jugaba, el papel que yo representaba. Cuando Dios estaba organizando fichas, cuando Dios estaba organizando a Buga, ¿quién mandó a Buga? ¿Cómo organizo en ese lugar de tanta adversidad, de tanta dificultad? Voy a enviar a una mujer, voy a enviar a un hombre, guiado por el Espíritu Santo. Voy a enviar a uno que está dispuesto a obedecer y a escuchar mi voz. Voy a enviar a uno que no se deja guiar simplemente por sus impulsos naturales, sino que uno que cuando yo le hablo, él me obedece. Uno que cuando yo le muestre algo, él sepa discernir lo que yo le muestro. Esta noche Dios cuenta con usted. Dios no se equivocó, Dios es perfecto, Dios es preciso, Dios tiene una mano precisa para hacer las cosas. Créame, esta noche Dios envió esta palabra porque hay alguien que necesita cumplir la misión con que Dios lo llamó. ¿Por qué llegué a Buga? Usted ni sabe por qué llegó a Buga. Yo iba para otro lugar, pero tú estás juzgando las cosas naturalmente. Piensas que es casualidad, pues las cosas no se dieron. Y no has entendido que Dios te llamó con una misión. Por favor, entiéndalo, iglesia, esta noche. Recuerde que cuando llegó el Espíritu Santo, ellos salían y predicaban. Estamos recibiendo el Espíritu Santo, hablamos en nuevas lenguas, pero no salimos. Nos resistimos al llamado de Dios. Hoy vuelve y habla una vez más Él. Vuelve y llama una vez más Él. Por favor, iglesia, por favor, iglesia, atendamos a la voz del Espíritu.
Él no necesita nuestra fuerza. Él es el Todopoderoso. Él no necesita nuestra habilidad. Él es el maestro por excelencia. Pero Él no trabaja solo. Él te pide esta noche tu disposición a obedecer. Él te pide esta noche que disciernas cuando Él te llama. Él te está diciendo: préstame tu oído a escucharme. Yo quiero hacer grandes milagros por mano tuya. Yo quiero glorificarme. Yo quiero que mi palabra crezca. Yo quiero que mi palabra prevalezca en mi plan perfecto para Buga. Quiero que trabajen de mi mano. Quiero que trabajen con mi dirección. Quiero que trabajen de la manera que yo espero, porque quiero que mi palabra crezca aquí. Señor Jesús, he predicado tu palabra. Hago responsable a la iglesia. Hago responsable a este pueblo que he predicado tu palabra bajo el direccionamiento, obedeciendo a la voz de tu Espíritu, Señor.